en las preguntas de ustedes entre ayer y hoy, muchos de los cuestionamientos que han hecho a esos enfoques más globales, más generales de la transición, y que pues yo intento recoger en una pregunta que quiero dejarles. Voy a dejarles esta pregunta y otras preguntas al final de la presentación, y que son preguntas que quiero que también las incluyan pues, en la discusión que van a hacer en sus trabajos, y es si las transiciones energéticas distribuyen el poder político. Hemos hablado de diferentes perspectivas de transiciones, hemos hablado de, algunos de ustedes han preguntado y algunas de ustedes han preguntado por el lugar de las comunidades indígenas, campesinas, afro, incluso de los ciudadanos blancos en las transiciones, cuál es el lugar. Yo voy a hablar desde, digamos, la experiencia que he tenido durante todos estos años de carrera profesional como economista, que es trabajar con las comunidades campesinas, y específicamente trabajar con las comunidades campesinas en Antioquia, donde pues una de las preguntas que permanentemente hacemos en los enfoques de trabajo es cuál es el rol, la incidencia política o el poder político que tienen las comunidades campesinas en Colombia. Hace rato podemos decir que, digamos, esos movimientos sociales campesinos o el campesinado en Colombia perdió fuerza, ¿sí? y eso pues no lo voy a trabajar hoy. Pierde fuerza por muchas razones, ¿sí? Muchas razones asociadas al conflicto, muchas razones asociadas a la disputa por la tierra, pero también digamos que podemos plantear que una de las razones fuertes es la implementación de un modelo de desarrollo muy específico que relega a las comunidades campesinas y que, digamos, construye, o como lo planteaban hoy en el enfoque de metabolismo social, vomita un poco, ¿sí? Suelta unos territorios de frontera o unos territorios que aparentemente no son de nadie, pero resulta que esos territorios son los territorios en los que se encuentra la mayor parte de los recursos naturales. Cuando hacemos cartografías tanto oficiales como cartografías críticas, cuando hacemos mapas con las comunidades, pues nos damos cuenta que en su gran mayoría lo que hoy se reconoce como ruralidad dispersa está instalado, vive, habita y han habitado en esos territorios ricos en recursos naturales, pero al mismo tiempo que tenemos un proyecto económico, un proyecto de nación que hace uso intensivo de los recursos naturales. Ustedes han preguntado y hablado mucho entre ayer y hoy, que es un modelo de desarrollo muy intensivo en el extractivismo fundamentalmente, pero podemos hablar de diferentes tipos de extractivismo. Entonces yo quiero que piensen en esta pregunta, una pregunta que a mi modo de ver es reflexiva y que tanto en enfoques previos a la transición como en los enfoques de la transición energética hoy vale la pena hacerse, ¿sí? Porque habíamos escuchado en estas conferencias anteriores, hice algunas modificaciones ya que estuve también de alumna, que hay recursos para las transiciones, que hay acuerdos y que hay modelos. Pero para otros enfoques también ha habido recursos, ha habido acuerdos y ha habido modelos. Carolina ahora, la profesora Carolina nos muestra cómo el derecho en Colombia y el derecho ambiental pues ha sido, digamos, un ejercicio muy fuerte, digamos, de una jerarquía digamos, en la regulación de los recursos naturales, pero principalmente ha sido fuerte porque hay unos intereses de unos actores específicos que, digamos, lo financian, lo consolidan, lo estructuran, y pues no es, digamos, no es panfletario pensar, ¿sí?, que las comunidades campesinas y los territorios de frontera han estado alejados, han estado rezagados de ese lugar, es decir, de definir las reglas de juego, de definir derechos o de tener un rol más activo en la toma de decisiones frente a los recursos naturales. Yo, pues como tengo que recortar, inicialmente iba a ser, digamos que un barrido muy corto sobre la historia de eso que reconocemos como gobernanza, y específicamente como gobernanza del agua. No vamos a tener mucho tiempo, pero lo planteo como un ejercicio que pasó de un problema muy específico, era cómo gestionar
el recurso hídrico a cómo gobernar el recurso hídrico. ¿Sí? Pero un asunto central que hay allí es el agua. En este recorrido que uno podría plantear que es desde los años 30, cuando se disponen escenarios de planificación del Estado muy fuertes para construir grandes presas, hasta digamos, las grandes cumbres en el 92 en Brasil, en Dublín, que empiezan a reconocer, digamos, la crisis ambiental y que empiezan a reconocer en la crisis ambiental el problema del agua, pero el problema del agua ha seguido siendo funcional al modelo económico en el sentido de que el agua sigue siendo un bien económico. ¿Sí? Hay enfoques, hoy vimos enfoques, ayer vimos enfoques de la ecología política. Yo permanentemente he trabajado con un enfoque que es el de Elinor Ostrom, del gobierno de los bienes comunes, que reconocen el agua como un bien común y que reconocen el agua como un derecho. De hecho, nuestra Constitución, ahora la profesora Carolina nos lo insinuó un poco, tiene superposición de normas y digamos que nos genera también algunos conflictos en las tomas de decisiones, porque, por ejemplo, el agua es un bien común, es un derecho, pero al mismo tiempo es un bien público, y permanentemente nos enfrentamos a esta disyuntiva. Esta disyuntiva generalmente en Colombia la resuelve la Corte. Tenemos que ir a revisar los ejercicios jurisprudenciales a ver qué pasó, porque la Constitución del 91 nos puso en ese lugar. Es decir, que ha sido difícil, a pesar de ese ambientalismo jurídico que nos presentaba la profesora ahorita, salirnos, ¿sí?, del modelo que entiende el agua como un bien económico. Y entiende el agua como un bien económico principalmente porque lo reconoce como un recurso escaso, ¿sí? Y la economía va a pararse, digamos, en la escasez y en la idea del trade-off, de las disyuntivas que se presentan frente a los recursos escasos, para mantener, incluso hoy, a pesar de la apertura de los enfoques frente al medio ambiente, para plantear que el agua sigue siendo un bien económico. Entonces acá se van a presentar muchas disyuntivas y lo que vamos a encontrar es que efectivamente ese modelo de gestión del agua, esos enfoques de gestión del agua han ido, digamos, modificándose, morigerándose un poco, pero eso no ha cambiado, es decir, el agua sigue siendo un bien económico. Podemos plantear que a finales de los 90 hay una crisis sobre el modelo de hidroelectricidad muy clara, nos lo mostraba también ayer uno de los profesores, el profesor francés, pero digamos que, y que podemos decir que allí termina como la era de las grandes infraestructuras, pero se transitó y se ha transitado a otros modelos de uso intensivo del recurso hídrico. Hoy nos lo mostraban, por ejemplo, con el agua embotellada. En Antioquia tenemos una incidencia muy fuerte de las microcentrales eléctricas, es decir, de otras formas de otras infraestructuras más pequeñas, más localizadas, pero que finalmente utilizan, digamos, el recurso hídrico como un bien necesario para el desarrollo. En este caso podríamos plantear que necesario para el desarrollo ambiental, pero finalmente sigue siendo funcional a las economías, a los sectores económicos, también lo veíamos ayer, a la industria, a la agricultura e incluso, en el caso antioqueño, al turismo rural, por ejemplo, donde el agua es un núcleo fundamental de esa actividad económica. Yo voy a pasar por acá, muchos de ustedes conocen los principios de Dublín, pero lo traía porque en los principios de Dublín, digamos que hay una incidencia muy fuerte sobre enfatizar el agua como un bien económico, ¿sí? Y casi, o muchos de los enfoques de la gobernanza del agua, muchos de los enfoques del ordenamiento ambiental que tenemos en Colombia citan, parten, ¿sí?, o vienen de estos acuerdos y de estos principios. Es decir, que como lo mostraba Carolina ahorita, ella lo mostraba para el caso colombiano, hay una jerarquía, pero nuestra jerarquía obedece a una jerarquía mucho más amplia, que es una jerarquía de acuerdos internacionales, que es una mirada, digamos, internacional frente a la forma de entender cómo se operativiza, ¿sí?, esa idea del recurso agua como un bien económico, cómo se puede instrumentalizar desde unas agencias, desde unos acuerdos internacionales hasta casos específicos como los que tenemos en nuestro país. Entonces, efectivamente,
la gobernanza del agua, que pues no es tan nuevo este enfoque, uno podría decir aparece en los 90, ha surgido como un discurso público a nivel internacional en contextos donde obviamente el medio ambiente tiene un lugar muy fuerte. Hay un peso del medio ambiente, pero del medio ambiente y su relación con el desarrollo. Entonces vamos a encontrar que muchos de los enfoques del desarrollo, las políticas de desarrollo, las formas de financiar el desarrollo de nuestros países, pues se instalan en esta nueva relación y empiezan a reconocerse algunos conflictos, sin embargo, no del todo, que es lo que yo hoy les quiero mostrar con algunas experiencias. La gobernanza del agua empieza a reconocer que hay conflictos y que esos conflictos deben identificar, se deben abordar, negociar, dirimir, y que la crisis del agua no solamente es una crisis de derechos de propiedad, nos lo decía ahorita la profesora Carolina, no es solamente una crisis de escasez, de calidad, sino que es una crisis de gobernabilidad, ¿sí? Cómo gobernar el agua o cómo los territorios gobiernan los recursos naturales, y en este caso, cómo gobiernan el recurso hídrico. Yo voy a hacer una cuña, no soy de los antecedentes, afortunadamente la puedo hacer. Yo les dejé también esta recomendación, es trabajar el texto de modos de gobernanza del agua y de sostenibilidad. A mí me ha gustado mucho, es un trabajo que se publica en el 2018. Me gusta mucho porque hace un balance sobre los diferentes modos de gobernanza, los enfoques, los modelos y los instrumentos que hemos tenido a nivel internacional en la literatura, específicamente en la literatura de la ciencia política y de la economía, pero hace un ejercicio muy interesante y es construir unas dimensiones de la gobernanza del agua que podríamos plantear que incluso toma las dimensiones de la gobernanza en general y con una herencia muy fuerte en el institucionalismo económico, donde reconoce que la gobernanza es un proceso de interacción entre actores públicos, privados y sociales que tienen como fin la realización de metas colectivas. Entonces acá aparece otra pregunta y es, ¿cuáles son las metas colectivas de la transición? ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos comunes de la transición? O si la transición está apareciendo solamente como un discurso, ¿sí?, de emergencia de unas crisis que Gonzalo nos las planteaba ayer en el inicio de la escuela, pero aún no se reconoce todavía, ¿sí?, como problema público, como bien colectivo, la transición. Digamos que la transición, ayer nos preguntábamos si era justa, y cuando hablamos de justicia, en muchos casos, pues ayer nos decían, no tenemos que discutir tanto la justicia, yo creo que sí, comprendemos lo que es justo cuando proponemos formas de redistribución más o menos equitativas, ¿cierto? Y dentro de esa idea, pues aparecen las metas colectivas, ¿cierto? En las metas colectivas, por lo menos hay unos acuerdos comunitarios, hay unos acuerdos públicos, hay unos acuerdos ciudadanos, donde reconocemos que hay o la necesidad de unas demandas colectivas o la necesidad de resolver unos problemas colectivos. Entonces, me gusta mucho este texto, yo quiero que se los dejo, que se lo lean, no solamente pues porque cuenta experiencias que yo personalmente no conocía del país, de otro país, es decir, de Colombia, yo reconozco de otras regiones, acá son experiencias más del centro del país, pero que abordan o intentan hacer un ejercicio de comprender que no existe una sola forma de gobierno de los bienes comunes, ni existe una sola forma de gobierno de los recursos naturales, sino que permanentemente estamos en casos, en experiencias donde incluso se cruzan esas formas. Claro, las formas aparecen como discursos, los enfoques, los modelos y los instrumentos, pero eso no aparece y simplemente desaparece. Entonces lo que tenemos en los territorios es que efectivamente, por ejemplo en el caso de la dimensión institucional y la dimensión de políticas públicas e instrumentos, se operacionalizan modelos de gobernanza. Los autores del libro, el profesor Andrés Hernández Quiñones es el compilador, y los autores son, me imagino que estudiantes del CIDER con sus tesis, estudiantes de él.
son insistentes en algo que pues, a mí me parece bien importante, y es que se debe reconocer en una línea de tiempo que existen diferentes formas de gobernanza, que no existe una única forma de gobernanza, pero ven los modos de gobernanza como enfoques comprensivos. Yo considero que aquí hay una de las dimensiones que es bien importante, que va más allá de ser un enfoque comprensivo, y es la dimensión de políticas e instrumentos, porque la dimensión de políticas e instrumentos sale, ¿sí?, de lo comprensivo y empieza a operar deberes ser, empieza a operar el deber ser de los operadores de política, por ejemplo. Por lo tanto, ya empieza a instalar discursos, estrategias y objetivos muy específicos. Entonces, aquí yo sugeriría que lo miráramos también como con una mirada, valga la redundancia, crítica, frente a si solamente podemos considerar los enfoques de la gobernanza como enfoques comprensivos, e incluso metodológicamente para nuestros trabajos son muy interesantes porque traen rutas de trabajo, pero esa dimensión institucional es muy fuerte. Ahorita Carolina nos lo planteaba, la jerarquía institucional que tiene el modelo de ordenamiento territorial en Colombia es muy marcada desde la Constitución del 91, y los arreglos institucionales, las normas y los procedimientos en la mayoría de los casos se hacen por fuera de las dinámicas territoriales, se hacen digamos con agencias nacionales, en algunos casos con entes territoriales, con corporaciones ambientales, e incluso constitucionalmente se reconocen que son el ejercicio de un proceso participativo. La participación aparece como un elemento constitucional muy importante, pero en la práctica la participación de las comunidades o de los actores que se nombran en estos arreglos institucionales pues se puede cuestionar, y se puede cuestionar con datos, ¿sí?, con datos no solamente económicos que podemos modelar, sino también con datos sociológicos, con datos antropológicos, yendo a los territorios, porque ya empezamos a tener experiencias muy interesantes que cuestionan, por ejemplo, la idea de los arreglos institucionales en un país donde tenemos instituciones informales, que la teoría institucional habla bastante de las instituciones informales, que están mediadas por la coacción, por la fuerza, por la violencia. Es decir, estamos en un país donde las instituciones informales o los actores pueden llegar a tener arreglos en medio de la guerra o como resultado de la guerra, o incluso arreglos institucionales que pueden ser más legítimos que la misma norma o que el mismo marco normativo que nos presentaba la profesora Carolina ahorita. Yo les voy a mostrar algunos, donde, por ejemplo, como grupos armados, actores armados, pueden llegar a regular el medio ambiente en un territorio, ¿sí?, o cómo es tan difícil comprender que en una junta de acción comunal, que es un espacio de participación política, se mezclan guerrilleros, paramilitares, campesinos, y allí hay un escenario de negociación y un escenario de toma de decisiones, y digamos nos pone a preguntarnos entonces cómo son esos acuerdos institucionales, cómo son esos escenarios de negociación, y si esos arreglos institucionales son legítimos o no son legítimos. Algunas definiciones que aparecen en el texto y en otros textos son bien interesantes sobre la gobernanza del agua, y pues ya empiezan a hablar de manera explícita de los sistemas políticos y las formas como desde allí se desarrollan y gestionan los recursos hídricos, de la forma y los mecanismos que se tienen para la toma de decisiones en relación con la provisión del agua y el saneamiento, de los procesos regulatorios y de las soluciones o los conjuntos de soluciones institucionales. En la mayoría de los casos, las definiciones de gobernanza que están en este texto, que digamos que están en la literatura de la gobernanza en términos generales y también de la gobernanza del agua, no reconocen o no explican muy bien qué es eso de la institucionalidad informal, o no, digamos, desenmascaran muy bien cuáles son los actores que llegan a este tipo de acuerdos institucionales. Por lo tanto, digamos que las experiencias que aquí se cuentan, yo les voy a mostrar algunas otras experiencias, son muy interesantes. Yo hoy los escuchaba desde otros enfoques, de la ecología política, hablaba de actores, los enfoques
hidrosociales hablaban de actores, de instituciones, de instrumentos, es decir, hay muchos enfoques que nos llevan a plantearnos sobre quiénes y cómo y de qué forma se están construyendo los acuerdos. Y finalmente, las transiciones, que ya empiezo a plantear algunas hipótesis, implican pensarnos qué es lo que vamos a acordar y cómo lo vamos a acordar, ¿cierto? Porque hay que transitar en la forma de gobernar el medio ambiente. Hemos visto que otros enfoques del medio ambiente no han planteado esta idea, entonces sí es muy necesario empezar a reconocer que la gobernanza, como lo plantean los autores, hay de varios tipos: jerárquica, descentralizada, de mercado, la autogobernanza. Digamos que a medida que bajamos de esos modelos jerárquicos a modelos de relaciones más horizontales, esperaríamos que haya más participación y más diversidad de actores. Pero a medida que variamos de esos modelos jerárquicos a modelos más horizontales, encontramos que es mucho más difícil llegar a acuerdos institucionales. El texto también hoy no hay tiempo para eso, va a hacer un análisis muy interesante de cuáles han sido los modelos de gobernanza del agua en América Latina, y tenemos unos modelos bien interesantes que no todos se han concentrado en principio en una gobernanza de mercado. El caso chileno es el más emblemático, y nosotros también heredamos el caso chileno con algunas modificaciones, pero le dimos un rol muy importante al sector privado para la provisión y regulación del agua. Sin embargo, se plantea también que no todos los casos, como el caso mexicano, que es un modelo descentralizado, a veces cerrado y a veces abierto, o como el caso brasilero, no en todos los casos se resuelve, ¿sí?, el problema del agua, porque no se reconoce realmente la participación de actores políticos, y porque esos modelos de gobernanza, si bien son explicativos de la forma como se toman decisiones, no explican la forma como se configura el poder político de los actores que están allí. En la mayoría de los casos, lo que nos muestra el texto y lo que nos muestran otros procesos de gobernanza en América Latina es que la dimensión de actores, por ejemplo, el lugar que tiene un actor en la estructura de poder, en la toma de decisiones, aunque sea incluso de autogobernanza, encontramos formas o roles jerárquicos de los actores. Es decir, hay actores que terminan dominando las decisiones. Uno de los casos, por ejemplo, es la incidencia de los actores armados en las juntas de acción comunal en muchas de nuestras veredas en Colombia, ¿sí?, que nos parece muy interesante la forma como se llegan a acuerdos. Yo, cuando estaba más chiquita, lo veía muy bonito, pero cuando fui comprendiendo poco a poco, pues también me di cuenta que allí había una incidencia, una coacción por parte de la incidencia de estos actores, de las armas. El solo hecho de tener un arma implicaba cambios en el comportamiento político de las personas que tomaban estas decisiones. La racionalidad cambia. Lino Rostro trabaja un concepto que a mí me parece muy interesante, que son las racionalidades acotadas. No todos los individuos maximizan su utilidad al menor costo posible. Hay individuos irracionales para la economía, pero para ella no son individuos irracionales, sino que son individuos donde su racionalidad está acotada. Y en este caso sería una acotación, digamos así, una racionalidad acotada por la intimidación, por la fuerza, ¿cierto? Los modelos de gobernanza de la gestión del agua o los modelos de gobernanza del agua todavía no son muy claros, ¿sí?, en cómo se definen esas estructuras de poder, porque efectivamente pueden reconocer los actores centrales, pero no es tan fácil reconocer la intermediación del poder político que tienen otros actores. Es decir, hay actores centrales que parecen ocupar un rol importante en la estructura social, pero hay actores que, aunque no se visibilicen como tal, por ellos pasan los recursos, por ellos determinan objetivos, ellos estructuran decisiones, y son esos brokers, son esos actores intermediarios que son mucho más difíciles de identificar. En este caso, por ejemplo, podríamos preguntarnos, en el caso, por ejemplo, del agua embotellada, ¿qué rol tienen las empresas privadas, ¿cierto?
en un caso como eso. No son actores necesariamente tan centrales en la toma de decisiones, pero sí son actores que por los recursos que movilizan tienen un poder de intermediación en esa estructura de decisión muy fuerte. Y las instituciones, las restricciones en los incentivos, los espacios y los mecanismos de negociación empiezan, digámoslo así, a ser un determinante de cómo se caracterizan, cuáles son sus características en los modos y en las formas que tenemos de gobernanza. En este caso el texto lo trabaja la gobernanza para el desarrollo sostenible, pero ya estamos empezando pues, a hacernos preguntas sobre la gobernanza, cómo comprender la gobernanza en los escenarios transicionales. Y en los escenarios transicionales que no solamente están asociados a lo energético. En Colombia, por ejemplo, tenemos que comprender las transiciones en un escenario transicional básico que tenemos hace 6 años, que es la transición de la guerra, entre comillas, a la paz, que liberó territorios de frontera, que aumentó las zonas de colonización cocalera y de colonización campesina, pero que también visibilizó territorios muy ricos en recursos naturales, ¿sí? Que hoy son parte del proyecto nacional. Un proyecto nacional diferente al anterior, pero en los 2 anteriores también eran parte de un proyecto nacional. El proyecto minero energético de Santos y las continuaciones que pudo haber pues, se concentraban en territorios que antes considerábamos territorios de frontera o territorios de nadie o territorios donde básicamente estaba pues digamos el conflicto armado álgido, perdón. Entonces yo quiero mostrarles ahora unas experiencias que hemos tenido. Se me borró una frase que ayer me movió la vida, pensé que la había puesto. Para cuestionar una idea, no está acá, el curso creo que también se trata de eso, del profesor Carlos Larrea, cuando planteaba los enfoques de la cartografía y la potencialidad que tiene hoy la tecnología para, digamos, generar informes internacionales y justificar algo que creo que queda claro en nosotros, y es que efectivamente estamos ante una crisis climática, ¿sí? Y que es necesario tomar decisiones frente a ella, pero el profesor planteaba una idea muy interesante, y es que había que mirar por encima de las nubes, a través de las nubes, es decir, de arriba hacia abajo, y que había toda digamos, un aporte hoy de la tecnología para esto, y pues yo me quedé como preocupada porque lo que he hecho todo este tiempo, creo que en mi vida es todo lo contrario, ¿sí? Y es mirar desde abajo, y es mirar desde abajo con algo muy importante, y es desde los estudios de caso, desde las miradas locales e incluso de las miradas micro locales también se puede hacer ciencia. Y eso no lo digo yo, lo va a plantear por ejemplo la profesora del Nostro en su texto de Trabajar Juntos, donde muestra cómo muchos modelos de trabajo, de acción colectiva, que incluso pueden, digamos, llegar a ser modelados por modelos económicos muy ortodoxos, son el resultado, y que cuestionan, ¿sí? La teoría institucional, son el resultado de ir tejiendo o de ir mirando casi que caso por caso, ¿sí? Y en el caso colombiano pues es necesario mirar muchos casos. ¿Por qué? Porque Colombia es un territorio muy grande, pero no solamente es un territorio muy grande, sino que ya no es un territorio como lo planteaba Salón Machado inicialmente, que es una economía bimodal. Tenemos muchas Colombias y tenemos muchas características de los modelos de desarrollo productivos en diferentes regiones de Colombia. Por lo tanto, hay que empezar a mirar desde abajo, no tanto en el sentido epistemológico lo planteo, sino desde abajo, en el sentido práctico, ¿sí? En el sentido metodológico. Hay que ir a muchos de los territorios y empezar a comprender qué es eso. Entonces yo hoy, como no hay mucho tiempo, yo traía como 5 experiencias para sacar conclusiones al final. Les voy a presentar entonces las que alcancen, para mirar cómo en diferentes escenarios, en este caso del departamento de Antioquia, evidenciamos el rol de las comunidades campesinas en la toma de decisiones, y en la toma de decisiones que tienen que ver con
o el recurso hídrico, o los recursos naturales, o la regulación ambiental en sus territorios. En este caso, este es un trabajo que hicimos, todos son trabajos que hemos hecho en el marco del Semillero de Estudios Políticos Rurales de la Facultad de Derecho. Revisamos cuáles eran las implicaciones de la Reserva Forestal Protectora de la Tebaida en el municipio de San Luis. Es un municipio del oriente antioqueño, donde hace parte de una región, para quienes no conozcan, donde el conflicto armado fue muy fuerte, se dieron muchos procesos de desplazamiento forzado. Por ejemplo, este municipio particularmente es un municipio donde no se habla mucho ya del tema, los campesinos no quieren hablar de su historia de desplazamiento forzado, como si pasó en San Carlos o como pasó en Granada, como pasó en otros municipios del oriente antioqueño, pero las montañas donde estaban los nacimientos de las fuentes hídricas donde ellos habitaban se quedaron solas durante muchísimos años, solas y con unos custodios, entre comillas, que eran los actores de la guerra, las FARC, EP, en algunos casos el ELN y posteriormente también los grupos paramilitares que tuvieron incidencia en este territorio. Pero después de los procesos de paz y sobre todo de la incidencia de los laboratorios de paz en la región, pues digamos que los territorios se visibilizan, se vuelven interesantes y las comunidades empiezan a llegar en algo que en Colombia reconocemos como los procesos de retorno. Algunos más críticos los empiezan a comprender como procesos de repoblamiento, ¿cierto? Pero en esta zona lo que tenemos es que coincide el retorno con el cambio institucional formal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los campesinos vuelven a sus tierras, todavía muy bonitas, reservas, ya siguen siendo sus tierras, estamos en ese proceso de acompañamiento de mostrar el dominio y la posesión de ellas y la posibilidad de una titularidad, pero hoy están reservadas para otro fin, ¿sí? Y están reservadas para cuidar la fuente hídrica. ¿Qué quiere decir? Que las formas de habitar el territorio de esas comunidades cambian. En el oriente tenemos un sistema de áreas protegidas muy amplio, solamente les estoy hablando de uno pequeñito que es la Cuchilla de la Tebaida, que recoge los municipios de San Luis y San Carlos, y de algo más pequeñito que hay ahí adentro, que es la Reserva Forestal Protectora. La Reserva Forestal Protectora, ni siquiera los funcionarios de Cornare saben dónde queda, cómo se camina, cómo es. La hicieron como muchos geógrafos y economistas, hacemos los mapas a partir de los datos del Agustín Codazzo, y delimitaron y hubo discusiones y hubo una participación que hoy las comunidades no reconocen, porque quienes están ahí dicen no participamos, pero yo juiciosamente he ido a mirar las actas de participación y hay unas firmas, ¿cierto?, de participación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esto es ajeno, ¿sí? Digamos, este ordenamiento ambiental de áreas protegidas es ajeno y genera ambigüedades e incertidumbres en el territorio. Los campesinos, en este caso, por ejemplo, no están en contra de la conservación. Yo no les traje pues acá testimonios, que hay unos muy bonitos, porque el agua y la montaña han sido su lugar de vida y porque ellos han tenido, con la Junta de Acción Comunal y con los maestros rurales, desde antes de la guerra, desde antes del conflicto, las propias formas de conservar el agua. Senderos, lugares por donde se podían y no se podían caminar, lugares para verter basura, sí, donde no, y digamos un reconocimiento muy importante a una de las quebradas, que es la Cristalina. Pero cuando ellos vuelven al territorio, cuando ellos vuelven a la vereda, pues lo que se encuentran es que ellos son custodios del agua, ¿sí? Y acá hay una pregunta bien interesante que aparece y que Carolina más o menos lo mencionó ahorita, entre las cargas de beneficios y no beneficios a las comunidades, pero acá aparece otro problema que todavía no hemos tratado mucho, y es que se le está delegando la conservación a las comunidades, a los actores que han estado vulnerables por muchas razones. Es decir, los campesinos hoy tienen, ¿sí?, la obligación, si se quiere, lo podríamos decir así, de cuidar el agua,
Pero este es un municipio muy grande, ruralmente, pero su cabecera municipal es pequeña, pero aguas abajo casi que inmediatamente, a una hora, menos de una hora, hay una actividad muy fuerte, turística, urbanística, minera, ¿sí? Entonces, digamos que la pregunta que hacen algunos de los actores en el territorio es ¿cuándo acordamos, ¿sí?, que nosotros conservamos agua para que otros utilicen el agua? Y es una pregunta pues difícil de explicar a veces en este tipo de trabajos, pero que para la discusión de la gobernanza del agua, pero específicamente para la discusión de los arreglos institucionales, tiene que ser interesante o debería ser interesante. Y es aguas arriba y aguas abajo, eso nos lo han enseñado, lo tenemos muy claro pues en la teoría económica, pero ¿cómo se da el proceso de negociación? ¿Quién determina, ¿sí?, cuáles son los costos en este caso, en el caso de reservas o en el caso de territorios que se reservan para la protección ambiental? ¿Quién determina y cómo se determina cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores? ¿Qué hemos encontrado? Se plantea ahorita también en la exposición de Carolina, el Estado tiene responsabilidad, pero consideramos que empieza a trasladarse esa responsabilidad. En esta primera experiencia que encontramos, que efectivamente existen muchos dilemas, ¿sí?, entre la conservación y el extractivismo, entre la protección y los usos del suelo y del agua, y que esos dilemas aún no los asume la planificación territorial, aún los asume el ordenamiento territorial en Colombia, y no se comprenden tampoco muy bien en los ejercicios de gobernanza que se hacen o en la definición de arreglos institucionales. La mayoría de las respuestas son de carácter general, a esto se refería pues el profesor Carlos Darrega con el problema de la escala, o no sé, creo que era uno de los estudiantes que preguntaba por el problema de la escala. Sí, son de carácter general, por lo que las políticas, las estrategias y las acciones en la mayoría de los casos ocupan territorios más amplios, pero esos territorios más amplios, digamos que no nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando en los territorios pequeñitos o con las personas que habitan allí. Aquí aparecía la frase del profesor Carlos, mirar a través de las nubes. Yo creo que en Colombia no debemos mirar a través de las nubes, todo lo contrario, pensar la transición y pensar un ordenamiento ambiental de transición implica todo lo contrario, implica un trabajo muy duro de las academias, de los actores sociales, de los activistas, del gobierno nacional, de ir mirando caso por caso, territorio por territorio, y empezar a reconocer cómo hay diversidad de formas de gobernar los recursos naturales. La planificación del ordenamiento territorial pues eso a mí me lo enseñaron en la escuela de economía y lo aprendí muy rápido. Los mercados son más rápidos. No se ajusta a las dinámicas de los mercados, ¿sí? Muy interesante todo el marco jurídico del ordenamiento ambiental, pero cuando vamos al territorio eso no funciona. No funciona porque ya pasó otra cosa. Por ejemplo, el río que había que cuidar ya no existe, ¿sí? O la montaña que había que conservar la sacaron completamente en oro, que es lo que nos ha pasado en el municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia. Entonces, ¿cómo reconocer los tiempos de la transición? Es una pregunta que también me hacía, ¿cuáles son los tiempos de esa transición que nos estamos pensando? Pero acá sería cómo reconocer o cómo se han reconocido los tiempos del ordenamiento ambiental y de la regulación ambiental en Colombia. Y la gobernanza para el desarrollo ambiental y de las fuentes hídricas, esto es una tesis que a mi modo de ver pues es fuerte, la seguimos puliendo con otras miradas a muchos territorios en Antioquia, y genera conflictos, genera más conflictos, ¿sí? Las instituciones, los arreglos institucionales en la teoría están definidos como una forma de estabilizar conflictos, ¿sí?, de regular conflictos, pero lo que empezamos a encontrar mirando casos por casos es que aumentan los conflictos, ¿sí? Aumentan los conflictos por muchas razones, pero una de las razones es porque no se han reconocido los acuerdos, los arreglos institucionales que existen en los territorios. Yo acá les voy a dejar en la presentación varias experiencias, links de los procesos de resistencia que hay en el oriente antioqueño, que pues para hacer una región de un solo departamento yo creo que son muchos, hay diferentes movimientos de jóvenes, de mujeres,
Hubo muchos movimientos hace muchos años, pero como lo decían hoy, fueron callados, o porque perdieron su vida, o porque finalmente los cooptaron con los procesos de paz y del laboratorio de paz, pero hoy nuevamente digamos que existen procesos que yo los invito pues a revisar, de asociaciones municipales, de movimientos de jóvenes, y que en ellos empieza a aparecer ya no una defensa por la tierra y una defensa por el territorio, sino una defensa por el recurso hídrico. Y eso pues resulta bien interesante porque en esos procesos de resistencia hay aprendizajes. Uno de los aprendizajes en general que quiero plantear de los que conozco es que se pasó en los ejercicios de acción colectiva de una acción colectiva contenciosa, ¿sí?, de siempre salir a las calles, exponerse, en algunos casos perder la vida, a otra acción colectiva o a otros repertorios de acción que cogen, por ejemplo, todo el marco jurídico que nos explicó Carolina y son capaces de sentar a una corporación ambiental o son capaces de frenar un proyecto minero, ¿sí? Es decir, las comunidades, digamos, necesitan, allá es porque hay muchos estudiantes de la Antioquia, pero las comunidades necesitan información, ¿sí?, para poder tomar decisiones o para poder, digamos, que ponerse en la mesa de los escenarios de negociación frente a las decisiones que se tienen con los recursos naturales. Yo les traía varias experiencias, no vamos a poder, pero una de las preguntas de las experiencias que seguían es cómo comprender los modos de gobernanza en territorios, que eso se nos van a parecer a muchos de Colombia, sin definición de derechos de propiedad, con incidencia prolongada del conflicto armado, con actores que no son el Estado y ejercen poder local. Y eso pues necesariamente tendría que deslocalizarnos en un montón de discusiones teóricas, pero que en la práctica son los escenarios que tenemos en casi toda la ruralidad dispersa en nuestro país. Y nosotros pues nos hemos hecho esa pregunta en diferentes investigaciones que hemos tenido, pero principalmente con el objetivo de reconocer el papel de los actores locales y de la forma en que han creado sus propios mecanismos de resolución de conflictos por fuera incluso de ese marco normativo, a veces complementarios a ese marco normativo, han configurado instituciones propias y formas de conservar el patrimonio cultural. Entonces, en algunas de estas experiencias aparecen, hay una, pues que es así, se las voy a contar, es la primera, la de Anorí. Anorí es un municipio en el nordeste de Antioquia, donde desarrollamos un proyecto que se llama Metodología para el análisis de procesos de reconfiguración territorial en zonas rurales durante el posacuerdo. Ese lo hicimos junto con profesores del Instituto de Estudios Regionales y fue un proyecto muy interesante porque pues ahí estamos hablando de otra transición, ¿cierto?, que es la transición de la guerra a la paz o ese escenario de posacuerdo, pero que implicó la llegada al territorio de muchos actores externos, organizaciones internacionales, agencias del gobierno nacional, y que efectivamente implicó la salida de un actor muy fuerte, que era las FARC. Si las FARC se ubican en un espacio territorial, pero es un territorio donde los conflictos son latentes, han permanecido incluso en el escenario de posacuerdo. Es un territorio históricamente minero de minería formal, informal, ilegal, y más o menos desde los 80 hasta acá un territorio, uno de las grandes zonas productoras de coca en el departamento de Antioquia. Es una zona, el nordeste de Antioquia se junta con dos ríos, que es el río Nechí y el río Porce, y después de esas dos bocas sigue otra subregión que es el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Entonces es un territorio que se convierte en un territorio de siembra, de producción de hoja de coca y de rutas para la comercialización de hoja de coca al San Jorge, al mar y a la autopista, para, digamos, la gran oficina del microtráfico que es la ciudad de Medellín, ¿cierto? Pero es muy interesante porque cuando empezamos a visitar esos territorios cocaleros, afortunadamente las universidades, yo creo que muchas del país todavía somos actores en los que dan confianza y nos dejan entrar allí,
nos dimos cuenta que, por ejemplo, la producción de hoja de coca, antes de todo lo malo que pasó con la implementación, era regulada, ¿sí? En siembra, ¿sí? En lugares que se ocupaban, en cuotas, en comercialización, en rutas por los mismos actores del territorio. Esta foto la traigo no solamente para que vean hoja de coca, sino porque allá hay algo muy interesante, y es que los campesinos, durante la presencia de las guerrillas y durante ese escenario de posacuerdo, mantenían unos acuerdos propios que los crearon ellos junto con las juntas de acción comunal, de sembrar por tajos, pero de mantener el bosque alrededor del tajo, y más si había una fuente hídrica, porque es algo pues bien interesante que incluso creo que aparece en una de las experiencias. Lo que no se ve, ¿sí? No lo podemos cuidar, y ellos planteaban que si no veían permanentemente limpia el agua, ¿sí? No podían darle agua a sus vacas, a sus familias. Entonces casi que se convirtió, allá hay un grupo de campesinos que se llaman G8, no son campesinos, no son guerrillas, pero conviven con las guerrillas, y digamos que llegaron a acuerdos entre mineros, guerrillas, cocaleros, ¿sí? E incluso actores externos que comercializan la coca, a plantear esos acuerdos institucionales de conservación ambiental en territorios cocaleros. ¿Qué pasa? ¿Sí? O que nos dimos cuenta en este ejercicio transicional, que claro, llega todo el despliegue institucional de actores, y pues obviamente ustedes saben que uno de los puntos era el PENIS, ¿sí? y poder sustituir cultivos de uso ilícito en los territorios de reconfiguración para la paz, y los campesinos dijeron, listo, sustituimos, más de 1200 campesinos sustituyeron, y todo iba muy bien, ¿sí? Hasta que encontramos que en el gobierno de Duque pues hubo otro proyecto sobre un cupo, así nos contaron, sobre un cupo en el proyecto de Zonas Futuro, y ese cupo se lo ganó a Norí, y Zonas Futuro pues era un proyecto diferente, también de sustitución de cultivos de uso ilícito, pero a través de la presencia militar, lo que conocíamos en gobiernos anteriores como los modelos de consolidación militar para la recuperación de los territorios cocaleros. ¿Qué pasa? Ya no estaban las FAREP, ¿sí? ¿Qué hicieron los campesinos? ¿Rompieron o no rompieron los acuerdos institucionales? ¿Ustedes qué creen? Sí, los rompen, no los rompen. Porque obviamente ya también hay una racionalidad, ¿sí? Porque en la idealización de los campesinos a veces pensamos que no son racionales económicamente. Lo rompieron. Lo que hicieron fue trasladar la siembra de coca a otros territorios que no fueran los territorios PENIS, para no perder el cupo en PENIS, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Que en esos territorios ya, digamos, esas zonas de frontera de colonización cocalera, ¿sí? le podríamos decir así, como son nuevos, son lugares más difíciles, muy difíciles de acceder, pues no operan esos arreglos institucionales. Entonces se tumba a esta, es decir, ellos están sembrando hoja de coca. Ya no se protege la fuente hídrica, y ya no se protege, por ejemplo, el número de metros cuadrados donde se podría producir un cocalero. Pero yo digo que no lo incumplen, porque la racionalidad de ellos era poder mantenerse en el acuerdo nacional del programa de PENIS. Entonces, lo incumplen digamos que para el deterioro del medio ambiente, de zonas que son zonas de reserva ambiental y que tienen un problema muy fuerte, ya lo dije, no hay clara definición de derechos de propiedad, pero hay una disputa porque hay un movimiento campesino fuerte que se quiere declarar como zona de reserva campesina, y al mismo tiempo el gobierno nacional no sabe cuál es el área de territorios baldíos, o si tiene territorios baldíos, es decir, no sabemos de quiénes son muchas de esas zonas. Entonces, claro, allí empieza a suceder, y es que se traslapa, ¿sí?, ese proceso transicional con unas gobernanzas locales, unas gobernanzas campesinas. Yo no sé si podríamos decir, como lo plantea la profesora Ana Arjona acá de los Andes, unas instituciones derivadas de la guerra, ¿sí?
digamos, una gobernanza ambiental que sí es derivada de la guerra, pero que regula esos recursos naturales sin que todos sean guerreros. Y eso es muy importante plantearlo así, ¿sí? Y es que la negociación implicó eso, ¿cierto? O la negociación no, porque eso se veía antes de la negociación. El habitar ese territorio implicaba que vivías con el guerrillero también, ¿sí? Algunos campesinos fueron guerrilleros, otros no lo fueron. Algunas juntas de acción comunal se estigmatizan completamente por ser guerrilleras, pero no todas tuvieron incidencia tan marcada en las guerrillas. Entonces acá, ya va a terminar, pero yo sé que se ve mirar el reloj, lo que encontramos es que como resultado de esas acciones de implementación para la transformación, el ejercicio, la transformación territorial no se trunca, pero es diferente, es decir, se modifican las formas de regular el territorio por parte de los actores. Y los actores, las relaciones y las redes que medimos allí, a partir de muchas entrevistas y varias idas al territorio, lo que nos mostraban es que en cuanto a ese nuevo relacionamiento para la paz y los actores locales, pues ya eran de baja intensidad, había alta fragmentación en las relaciones y se empiezan a deteriorar, algo que era muy importante y que la teoría de la gobernanza lo reconoce y que en los tejidos comunitarios existe, y es la solidaridad y las relaciones de confianza. Efectivamente, por ejemplo, las mafias se sustentan en relaciones de confianza, ¿sí? Las instituciones derivadas de la guerra se construyen en medio de relaciones de confianza, ¿sí? Pero todavía pues, nos cuesta un poco hablar teóricamente de algo que nos está mostrando la realidad en el caso pues, colombiano, y creo que en muchos casos de América Latina, de África y de India, que también pues, hemos revisado bibliografía, que son países donde una de las características fundamentales es la indefinición o la no clara definición de derechos de propiedad y lo que esto puede generar. Y las comunidades campesinas, las juntas de acción comunal, lideran en el territorio procesos ambientales para la protección del recurso hídrico. Yo me he sentido como leyendo literatura de 50 años, hoy hay campesinos que se están armando en nombre del medio ambiente, ¿sí? Ya no en nombre de buscar un pedazo de tierra, de la tierra es para la que la trabaja, digamos como de unas banderas, si se quiere, de los movimientos sociales que configuraron guerrillas, sino que hoy hemos encontrado metiéndonos muy adentro en estas veredas campesinos que empiezan a decir: yo me tengo que armar para poder regular al paramilitar, o para poder regular al minero, o para poder regular incluso a las mismas guerrillas. ¿Por qué? Porque están destruyendo el recurso hídrico, la fauna y la flora, y ellos mantienen un poder político tan fuerte sobre esos actores que, por ejemplo, han estructurado dentro de sus mecanismos propios de regulación la posibilidad de que estos actores provean bienes y servicios públicos rurales, es decir, la minería ilegal tiene cuotas para hacer vías, los cocaleros tienen cuotas para hacer casetas comunales o para hacer escuelas, y si no cumplen, se tienen que ir del territorio, ¿sí? Y digamos que eso permanece en este tipo de territorios donde el Estado, ayer o esta mañana hablaban de la ausencia del Estado, no, donde hay una presencia diferenciada del Estado, o donde el Estado, digamos que no opera como opera en otras partes, pero también opera, ¿sí? También opera, por ejemplo, tiene muy claro, en esta zona del país se tiene muy claro qué es lo que sucede, pero hay una imposibilidad de reconocer complementariedades con lo que sucede, y eso empieza a ser importante, y existe la posibilidad de que en Colombia, en ese marco que por ejemplo nos mostraba Carolina, yo le iba a hacer esa pregunta, seamos capaces de reconocer incluso las formas de instituciones informales en los territorios en marcos jurídicos formales, es decir, se puede llegar a acuerdos colectivos nacionales, y por ejemplo en el caso del programa del plan de desarrollo de Petro, que decía que tenía muy bien estructurada la transición, yo lo pongo en duda, y una de las dudas es si hoy existe un peso jurídico y un
espacio jurídico de negociación para implementar un programa como este. O por ejemplo, si es necesario, como lo fue en otros momentos del país, una constituyente, ¿cierto? Porque es difícil, incluso fue difícil para, por ejemplo, para la transición hacia la paz, encontrar un lugar en cosas básicas, en la hacienda pública, en la planeación, en la estructura de funcionamiento del Estado, donde estos enfoques todavía no tienen un lugar. Y otra vez, no voy a contar las otras experiencias. Nosotros pues con ellos trabajamos la posibilidad de construir puentes, y cuando hablamos de la posibilidad de construir puentes eran los escenarios de negociación. Acá participaron desde el alcalde hasta excombatientes de las FARC, campesinos, EPM, PNUD, bueno, muchos actores, y pues se llegan a unas conclusiones bien interesantes que hoy incluso son discusiones de los programas de gobierno de los candidatos a la alcaldía en el municipio, y es la necesidad de fortalecer capacidades en los actores de las ruralidades, y esas capacidades, por ejemplo, incluye la posibilidad de acceder a información y a tecnología. Ellos, digamos que encontramos, por ejemplo, que la información, por ejemplo, el acceso al Internet, el no acceso es un mecanismo para el no reconocimiento político cuando se llevan a cabo decisiones en el Consejo. ¿Qué pasa? El presidente de la Junta de Acción Comunal o de Asocomunal de una zona del municipio no llegó a la reunión porque no le avisaron por WhatsApp, porque no hay señal. Ve, yo sí tengo WhatsApp, pero es que el mensaje me llega. Y ellos lo planteaban, que era muy interesante, y es que pues la alcaldía sabía, y en muchos escenarios de toma de decisiones, pues simplemente no estaban, no los invitaran, sino porque digamos que se escudaban en la existencia, la no existencia, nosotros le llamamos de puentes no humanos, la información como un puente no humano que sí incide en la gobernanza y que sí incide en la forma en cómo se estructuran acuerdos institucionales en esas comunidades dispersas. Reconocer el poder local, tan sencillo como que en Anorí se fue capaz durante el proyecto de llevar 2.000 mineros al parque municipal y parar toda la economía del nordeste antioqueño, ¿sí? Es decir, estos actores en el territorio tienen un poder local porque mueven, ¿sí?, muchos recursos, y porque aunque aparentemente no tengan un lugar central en la jerarquía de las tomas de decisiones, sí son intermediarios al mover tantos recursos y al tener tanta relación con el territorio. Y los esquemas de actuación para desarrollar acciones conjuntas, aquí es bien interesante porque somos muy poco creativos, ¿sí? Incluso nos sentamos con muchos actores, con actores académicos, y todavía no nos salimos de esquemas formales de gobernanza, ¿sí? Nos cuesta mucho reconocer otras formas. En algunos casos, por ejemplo, en el esquema de organizaciones sociales como Arturo Puente, de abajo arriba, que es una teoría o un enfoque interesante de la gobernanza, sí empiezan a aparecer la idea de que las organizaciones sociales son las que se mantienen en el tiempo y son como los eslabones de un puente, ¿sí?, los amarres de un puente. Pero en la mayoría de los casos volvíamos a esquemas básicos de tener a la administración municipal o de tener a la Junta de Acción Comunal. Eso está interesante, pero yo me refiero a que somos poco creativos porque hay otras formas que pues las iba a exponer ahorita, como las de las zonas de reserva campesina, pero no podemos, y es, digamos que no excluir, ¿sí?, esa forma de la administración pública nacional, donde por ejemplo la administración municipal es un puente para ellos, ¿sí?, para muchos actores del territorio, pero reconocer digamos, las fallas en términos de capacidades institucionales que tienen estos actores y de capacidades políticas que tampoco las voy a mencionar, entre ellas la corrupción, pero digamos que es difícil para muchos actores salirse de ese esquema. Es difícil porque es el esquema en el que hemos vivido durante muchos años, pero encontramos después, con seguridad lo miraremos, si nos escribimos otros escenarios como los de autogobernanza que tienen las zonas de reserva campesina, en el caso del Valle del Río Cimitaja, que son bien interesantes, que son capaces de construir otro tipo de esquemas donde se llegan a
planes de desarrollo ambientales colectivos con incluso sanciones específicas a quien no cumpla digamos, los arreglos institucionales. Pero se salen del esquema municipal o se salen del esquema de la administración pública para construir esos esquemas de actuación. Que creo yo que tocaría mirar esas experiencias porque, por ejemplo, el nuevo plan de desarrollo y su articulado le va a dar mucho lugar a eso, ¿cierto? Le va a dar mucho lugar a las experiencias regionales, o le da ya, está ahí. Yo no sé cómo se va a hacer, pero ahí están las experiencias regionales, a ciertos grupos poblacionales en la toma de decisiones, pero recupera algo que está en la Constitución y que puede llegar a ser interesante, y son los esquemas regionales. En el Oriente Antioqueño, por ejemplo, tenemos, ¿qué esquemas tenemos en el Oriente Antioqueño, Esteban? La provincia. Las provincias, pero en Colombia hay muchos, ¿cierto? Pero las provincias empiezan a aparecer como un esquema territorial bien importante. Yo no sé si en el caso, pues no todos los colombianos lo conocen, en el caso de los estudiantes de Ecuador, acá tenemos unos esquemas territoriales que van desde las asociaciones de municipios hasta provincias, y es la posibilidad de tener esquemas de actuación conjuntos, pero que ha sido muy difícil en Colombia, muy difícil. O sea, lo que más opera y opera mal son las asociaciones municipales, pero las provincias empiezan a tener un rol muy importante, y hoy, si ustedes revisan el articulado del plan de desarrollo, en casi todos los puntos del articulado aparece el esquema territorial como no lo nombran como ente territorial, pero el escenario donde se va a operativizar muchas de las decisiones regionales que está proponiendo el presidente Petro en el caso del ordenamiento del agua. Entonces, yo acá les quería contar otras dos experiencias, pero no podemos hacerlo. Para cerrar, entonces, aquí los acuerdos comunitarios existentes para el tratamiento de estos conflictos no son reconocidos, por lo que los acuerdos entre los actores de la paz aumentan la brecha entre actores del territorio, y pues yo quería plantear que eso sucede con muchas transiciones, ¿sí? Eso sucede con lo nuevo, casi siempre, es decir, esos nuevos paradigmas y las formas como se instrumentalizan no reconocen digamos, la existencia de acuerdos, o incluso no reconocen los rezagos de lo que se está dejando de lo que se está dejando de estar, es decir, de esa transición o de ese cambio, ¿sí? Y eso viene siendo bien interesante porque sobre todo en los territorios urbanos o en los bordes de ciudad empezamos a ser, yo diría, un poco esnovistas en la forma de instrumentalizar ciertos enfoques. Es muy rápido. En el caso, ayer lo decía, en las ruralidades dispersas, ¿cómo vamos a comprender la transición si no hemos resuelto lo básico de la vida de esas ruralidades? Pero ya la transición llegó, lo hemos visto estos 2 días, ¿cierto? Y ya, porque hay acuerdos y hay recursos para tal fin. Entonces, digamos que como la transición energética, como el ordenamiento ambiental, Carolina todavía se hace esa pregunta, todavía no lo hacemos, es capaz de generar complementariedades con las dinámicas de los territorios y reconocer los tiempos no solo de ese cambio de paradigma, sino de todos los arreglos institucionales que dejan. Todavía en Colombia tenemos rezagos de los programas de gestión del recurso, de la gestión integral del recurso hídrico, y nos metimos en la gobernanza del lago, y hoy nos estamos metiendo en la transición, ¿cierto? Entonces son un montón de enfoques que no son solamente discursos, que operan, ¿cierto? ¿Cómo hacemos, ¿sí? Para operar en el derecho? Le planteamos con la ambigüedad jurídica o con la superposición de normas. ¿Qué pasa? Los mercados echan de la mano de la que sea más fácil y menos costosa para operar, que no sé si ustedes conocen, es el caso de la Sierra Nevada. En el ejercicio que hizo la Misión Rural en el 2016 se muestra que es uno de los territorios del país donde más superposición de normas ambientales hay, pero es uno de los territorios del país donde las empresas privadas más fácilmente consiguen una licencia, ¿sí? Y es en Río Revuelto, ¿sí? Entonces, bueno,
Finalmente, yo tengo más preguntas. Una es cómo se localiza en la agenda pública el proceso de discusión de lo público y lo común. ¿Sí? ¿Eso cómo se hace? ¿O cómo se ha hecho? Porque hoy encontramos que se está localizando desde un orden más global, ¿sí? Desde unas agencias que empiezan a ser fuertes, pero digamos que en muchos casos en la ciencia política hemos considerado que eso es resultado de la acción colectiva, de diferentes repertorios de acción. En el caso de las transiciones, todavía a mí personalmente no me queda muy claro con respecto a esa primera pregunta y a esa, que es lo que es colectivo en las transiciones si nos pensamos en un gobierno transicional en temas pues ambientales, y si somos capaces de procesar demandas sociales asociadas a los recursos naturales y convertirlas en asuntos públicos. Y además, que eso me parece difícil pero muy necesario hoy en el ejercicio de las transiciones socioambientales, y es cómo negociar verdades científicas, verdades económicas y verdades sociales, que finalmente somos las que hemos estado discutiendo estos días, ¿cierto? Desde diferentes escenarios se considera tener la voz y la verdad frente a lo que se considera como lo transicional y como lo justo, pero operar ese enfoque, ese modelo, esa serie de recursos que decíamos que hay muchos recursos para la transición, implica negociar estas verdades, porque de lo contrario los aprendizajes que hemos tenido con otros modelos pues no son los mejores, ¿sí? Y sobre todo en el caso de un país como el nuestro, de un país como Ecuador, de un país como Perú, que todavía tenemos tantas brechas de desigualdades entre los territorios urbanos y los territorios rurales. Sepan, nosotros participamos el año pasado, hace 2 años, en un proyecto que lo deberían también revisar, muy interesante, que son los vínculos rural-urbanos en América Latina, y se hizo un capítulo específico para Colombia, donde empieza a existir esa pregunta. Y se estudian muchos tejidos rurales urbanos, y entre esos muchos tejidos que se estudian, aparecen tejidos que tienen que ver con las entidades culturales, con los recursos hídricos y con los recursos ecosistémicos en Colombia. Entonces, pues hoy no hay tiempo para hablar de eso, pero me parece interesante, está en la página de CEPAL y fue un proyecto que duró más o menos 4 años y tuvo un capítulo para Colombia, Cali, Tolima, Antioquia, se revisaron muchas experiencias allí.